Gracias, buenas tardes. Bueno, de entrada quisiera primero agradecer a la doctora Susana González Reina por la confianza que me ha dado en 2 años de trabajo en PAPIME, que es un proyecto al que yo me incorporé tiempo después de su surgimiento y en el que originalmente se encontraban la profesora Susana y la profesora Ángeles, así como otros colegas que nos han apoyado todo este tiempo, como son el caso de Eduardo Aguado, Marco Antonio Cervantes y también el recién iniciado profesor Jorge Bravo, es el apellido, ¿verdad? Y bueno, también, además, Jorge Sánchez, perdón, y además de ello, el grupo de becarios que, bueno, en la ocasión más reciente estuvo conformado por Amelia Villafán, que está aquí presente y que nos ha apoyado mucho en el desarrollo de este trabajo y de otros, su compañera Alejandra Chávez, que también ahora apoya a Elizabeth Quizar como profesora adjunta en la facultad, y por ahí también su compañera suya, que tuvo también su etapa de apoyo, que es Daniela. Entonces, digamos que esto es producto de un equipo de trabajo que se ha propuesto hacer una serie de materiales cuya intención, evidentemente, como ya señaló con mucha precisión la profesora Ángeles, es aportar material didáctico en el sentido no nada más de libros de texto que contribuyen a la enseñanza, sino que incluso pongan en escena, por denominarlo así, una visión de aquello que el pensamiento retórico, discursivo, filosófico del pasado nos ha puesto en bandeja de plata para comprender el presente de una profesión. Entonces hay 3 materiales que son parte de esta serie de esfuerzos. Este es el más reciente, nuestra antología de teoría de opinión, y previamente hubo un libro sobre géneros periodísticos en general, reflexiones del discurso, del cual varios de los que presentes fuimos autores, y antes hubo una colección de teoría del discurso. Entonces, esto es un trabajo que viene en serio. Entonces, para mí ha sido un gusto incorporarme a esto, me siento muy contento de poder participar en ello y recibir la confianza de la coordinadora del proyecto, que es la doctora Susana González. Pero vayamos a algunas ideas. Más allá de que la intención siempre es presentar al hijo, hablar de sus cualidades, señalar sus condiciones, también de pronto hay que ver por qué el hijo vino a este mundo, qué va a enfrentar este hijo. Entonces, el 22 de febrero de este año, apenas hace un fin de semana atrás, fue uno de esos días encantadores para el quehacer periodístico. Quizás muchos se enteraron que ese día se anunciaba, lo hizo primero la agencia Associated Press en Estados Unidos, la captura de Joaquín Guzmán Loera. No voy a utilizar el apodo porque, de acuerdo a las enseñanzas de un gran maestro y periodista de la facultad, Marco Lara Clar, no hay que utilizarlo. Pero Marco Lara Clar, además de esto, tiene algo que ver en esta historia. En la misma jornada de la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Canal 22, en la noche, en el programa de noticias que conducía Rafael García Villegas, decidió invitar a Marco Lara Clar a platicar sobre la captura de Joaquín Guzmán Loera. Era un día peculiar, muy periodístico, porque esa misma noche estábamos viviendo la última jornada de transmisiones deportivas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Temas peculiares, temas sobre los que escuchamos toda clase de opiniones de Joaquín Guzmán Loera y de Sochi, de lo que significaba para Rusia estar arriba del medallero y de lo que significaba para Enrique Peña Nieto, actual presidente de la República, y para Barack Obama en Estados Unidos, la captura de Joaquín Guzmán Loera. Marco Lara Clar comenzó su participación con un comentario que me pareció devastador para la mayoría de la prensa mexicana y particularmente la propina. Dijo: me sorprende, cito directo, la candidez de los comentaristas mexicanos en este tipo de temas. Esto no es gratuito. Candidez de los periodistas mexicanos en este tipo de temas. ¿Cuál era la idea de Marco Lara Clar al respecto? Bien. Varios meses atrás de la captura de Joaquín Guzmán Loera había ocurrido la captura de Vicente Zambada, el hijo de Ismael Zambada, todos ellos miembros del cártel de Sinaloa. Pero al mismo tiempo estaban empezando a salir informaciones que iban a recordar un reportaje que escribió Ana Lilia Pérez y que ahorita están totalmente en la mira de los medios periodísticos, que es el caso de oceanografía y, por supuesto, las posibles redes de lavado de dinero que a través de los negocios ilícitos de esta empresa y de este grupo de personas podrían estar activando. Acabo de ver incluso en este momento una noticia que, además del Oscar a Alfonso Cuarón, es muy importante. Parece ser que en Estados Unidos le están siguiendo la pista a unas cuentas que pasaron por Bancomer y que también fueron lavados de dinero.
¿Por qué Marco Alar juzgó como cándidos a estos comentaristas de la prensa mexicana y en general del periodismo en México? Muy sencillo, su juicio se basaba en lo siguiente: si bien, y esto es parte de lo que buscamos tratar de entender con este libro, si bien la opinión periodística difícilmente puede tener la condición de una verdad, porque aparte no es lo que busca, el hecho de que pretenda decir argumentos razonables no significa que tenga posibilidad de faltar a la responsabilidad del respeto por la investigación, el tratamiento de datos, el tratamiento de versiones y fuentes, la contrastación, los principios básicos de cualquier tarea periodística, sea esta de cualquier etapa de su época profesional. Aquí está el meollo del asunto. Marco Lara Clark decía que la visita de Barack Obama y Stephen Harper a México, que se estaba dando en la misma semana que ocurrió la captura de Guzmán Loera y que se clausuraron los Juegos Olímpicos, la captura de Zambada Niebla, la captura de Guzmán Loera, la explosión de la caja negra de lavado de dinero e incluso el estreno del libro de Roberto Saviano, 000, que es una historia del narcotráfico en América Latina, eran elementos que no estaban aislados, eran producto de un mismo proceso, de una misma realidad social, que tenían puntos en común y que si era imposible argumentar mejor para estos periodistas, era porque no habían fundamentado los tópicos. Y tras fundamentarlos, lo más importante, y que es la razón de nuestra ontología, razonar los tópicos. El libro que presentamos, Teoría de Periodismo de Opinión, como ya señaló la profesora Ángeles, tiene, digamos, tres partes. Una parte de poéticas, es decir, donde los que hacen los géneros o los que los teorizan hablan sobre cómo deben ser y cómo se deben hacer, siempre con una base discursiva. Una parte teórica, donde tenemos distintas escuelas y tradiciones de la teoría del discurso y de la retórica que nos permiten comprender las implicaciones lingüísticas y las implicaciones filosóficas, porque aquí no pensamos en la retórica en términos de una manera de ordenar el lenguaje, sino de una manera de razonar los sucesos. Por eso la portada tiene una pintura de Paul Klee. Y finalmente tenemos la parte difícil, la parte compleja, como lo señaló la profesora, y que siempre es necesario que esté allí, porque es la que hemos olvidado recientemente y es la que juzgaba Marco Lara Clark, la candidez. Hace falta también reformular, redefinir y fortalecer los principios de ética. Entonces, estas tres partes se inspiran en una idea: el periodismo de opinión, en su incapacidad para decir la verdad, para afirmarla, para comprobarla, para demostrarla, tiene otro recurso todavía más poderoso y más significativo: razonar la realidad. En este sentido, este libro, que de alguna manera yo ya puse a prueba en mi debut como profesor de géneros periodísticos 3, que fue una suplencia que realicé justamente porque la doctora Susana está en un periodo de investigación en sabático y entré con su apoyo, entre otras circunstancias, a cubrir esta materia, y mi decisión fue, y algunos de los alumnos que están aquí saben que así fue, trabajar con los textos de este libro. Los puse a prueba. Fuimos generando una construcción, un universo de discurso en común, con Bergman, con Viñón, con Luis Núñez Ladevez y otros autores que están presentes aquí, con Alberto Dalal, con Federico Campbell, con Miguel Ángel Ramos Chapa. Fuimos trabajando estos textos, fuimos hilando lógicamente conforme están en este libro, y fuimos construyendo una idea de periodismo como aquel periodismo que razona. Y descubrimos una cosa que fue a raíz del trabajo con este material. El periodismo de opinión es una doble especialización. Y una doble especialización significa tener un archivo teórico y temático de los temas que nos toca abarcar. Y es lo que estaba queriendo decir Marco Lara Clark ese día. Hay que investigar, porque si no investigamos vamos a creer que con la caída de Guzmán Loera se acaba el cártel de Sinaloa y se acaba el narcotráfico en México, pero no es así, porque hay suficiente documentación, hay estudios realizados por especialistas, uno de ellos se presentó en esta feria, donde nos indican que si no controlamos las redes de lavado de dinero, si no le damos trabajo a los jóvenes que se incorporan al crimen organizado, y si no desaparecemos las redes de protección política, terminamos por perder la jugada. Alguna vez Julio Scherer escuchó de un narcotraficante que prácticamente lo obligó a escucharlo, que ya estaban los reemplazos allí, que si moría alguno era capturado, ya estaba ahí un reemplazo detrás. Marco Lara Clark explica esto de otro modo: el narcotráfico funciona como un clan, a la manera de los italianos. ¿Cómo supo esto Marco Lara Clark? Bueno, lleva 13 años de su vida investigando narcotráfico y poco más de 20 investigando fenómenos de crimen organizado y pandillerismo juvenil.
primera especialización. Segunda especialización en la retórica. Retórica, vuelvo a repetir, entendida no como el ornamento del lenguaje, no como la palabra más o menos embellecida, porque luego a veces ni siquiera esos recursos hacen de un poema algo realmente bello, sino retórica entendida en su acepción filosófica como este conjunto de procedimientos de investigación, de observación, de análisis, de razonamiento y de construcción de un discurso que nos permite ofrecer una versión suficientemente razonable, fundamentada y verosímil de esa realidad. A eso es a lo que apunta este libro, y de hecho en la introducción que preparó la doctora José de Reina, ahí está la reflexión. Hay una clara distinción en su comentario al respecto entre el opinar de la gente común, que es un opinar respetable, un opinar válido y valioso, que tiene el valor del testimonio, de la historia oral, de la historia de vida, y que es una materia fundamental para un reportero cuando se trata de indagar entre las personas. Pero hay una opinión profesional fundamentada que debe partir de una determinada técnica de investigación y de expresión de los contenidos, y que es distinta de la opinión común porque es especializada y además tiene la posibilidad de impactar el entorno. Y esta es la clave. No podemos ir por la calle diciéndole, como decía Marco de a la gente, que por la caída del gran capo todo va a cambiar, cuando en realidad, al contrario, la caída del gran capo podría ser el principio de una nueva era oscura. Entonces, esa misma semana, para cerrar esta anécdota que vincula nuestro libro con la realidad y con lo que pretende ser, el periodista Roberto Saviano, quien echó a perder su vida ordinaria porque decidió investigar a la camorra italiana y ahora tiene que estar acompañado de 3 carabineros toda su vida, y a quienes dedicó el libro más reciente que hizo, publicó un artículo de opinión sobre la situación de Joaquín Guzmán Loera en La República la semana pasada. Por supuesto, el artículo está en italiano. ¿Cuál era la clave de ese artículo? Que era una manifestación explícita, exacta, de lo que quisimos lograr con este libro. Es decir, la combinación de una poética de la opinión lograda, un tema fundamentado y razonado, y finalmente un tratamiento ético del mismo, donde, con el cuidado de advertir sobre lo que está hablando, el autor hizo una interpretación de Joaquín Guzmán Loera y su situación, asociándola con el caso italiano y con lo que podría venir. En resumen, la intención de este libro, al presentar estas 3 partes y estas 3 coordenadas, no es otra cosa sino establecer un fundamento y reunirlo en síntesis que permita a los profesores, a los estudiantes, a los profesionales del periodismo o a cualquier interesado que tenga curiosidad por conocer esta profesión y en su gama opinativa, para que en los tiempos de un cambio de soportes, porque también estamos ante la digitalización del periodismo, podamos sostener los viejos principios. Entonces, veamos cómo dialoga, para cerrar ya este libro, con otros libros. Me encontré este material aquí, que es de Daniel Mazzone, Huffington Post versus New York Times, que es una investigación que leí un adelanto de la misma por internet hace algunas semanas, donde el señor Mazzone, un especialista en comunicación de Buenos Aires, se preguntó qué estaba pasando con el periodismo digital, y descubrió que el New York Times sigue los viejos principios del quehacer periodístico en la era de Internet, y el Huffington Post está optando por ser militante de las causas que cubre para crear un modelo de negocios. ¿Cuál es la clave aquí? El debate del libro que presentamos, Teoría del Periodismo de Opinión, no es un debate gastado, porque de hecho incluye una sección sobre el periodismo digital. Al contrario, es un debate que está recobrando vigencia, porque en la explosión informativa que nos está permitiendo el Internet, también se está dando una responsabilidad y una explosión opinativa, donde cualquier persona, miembro de esta candidez criticada por Lara Clark, se le ocurre opinar. Y a veces lo peor es que tienen gafete de periodistas y no cumplen con los requisitos básicos de una fundamentación temática y finalmente de una correcta, o por lo menos completa, no es correcta, pero completa, coherente razón o uso de la razón al momento de argumentar. Entonces creo que este libro aspira a eso, a hacer una mirada al pasado en síntesis que permita fundamentar e instruir a los futuros reporteros, así como darles pistas para también a los futuros teóricos de este oficio, que tengan un fundamento sobre el cual pensar lo que estamos viendo ahora.
Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la doctora Susana González, a la profesora Ángeles, a nuestras becarias y en general a todos los presentes por interesarte por este material. Para nosotros es un proyecto muy importante, es el resultado de un trabajo en continuidad y de una búsqueda. Ofrecer material para no perder los fundamentos y los principios en un tiempo donde están en riesgo. Agradezco su atención y buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Como nos apremia el tiempo y aquí en unos minutos más nos vamos a sacar, tenemos todavía tiempo que nosotros la intención al presentar este libro también es dialogar con ustedes. Quisiera hacer nada más antes algunas precisiones. Primero, teorizar sobre el periodismo pudiera parecer una contradicción y sobre todo desde la óptica del ejercicio profesional del periodismo a veces se considera ocioso teorizar del periodismo, porque el periodismo no se teoriza, el periodismo se hace, se busca, está en las calles. Nosotros rompemos con eso y sobre todo digo nosotros porque hay una convicción desde hace muchísimo tiempo de toda una línea que nos viene de investigación, no solo en México, en toda América Latina, en Europa, en los Estados Unidos, en donde se hace teoría del periodismo. Yo soy ferviente defensora, sin excluir todo el mérito del trabajo en la calle y en la práctica profesional, soy una defensora de lo que aquí estamos señalando en el libro. Al periodista que se le encarga un determinado género o que la orden de trabajo es un determinado género, pues necesitará sabiendo a qué se refiere. El periodista que por motu propio decide hacer cualquier género, no porque sea una orden de trabajo, también necesita saber qué quiere decir y cómo lo va a conformar, porque hay reglas en la práctica periodística de qué es hacer un texto opinativo y qué es hacer un texto informativo, y dentro de los informativos no es lo mismo hacer la crónica que el reportaje o hacer meramente la nota sencilla, hacer una entrevista, pero no como técnica de manejo, sino una entrevista como el género. Y ustedes, estudiantes de periodismo, han visto que los grandes periodistas que trascienden de renombre mundial precisamente están basados en muchas técnicas de reflexión y de sustentación, que no nada más es acumulación de datos, sino yo diría también de una información que saben traducir en una argumentación sólida o bien en una presentación estética, porque todos los textos periodísticos también rayan y juegan con expresiones de la literatura. No es literatura como ficción, sino la literatura como expresión escrita, con la cuestión de que sean puntuales, directos, claros, no la otra literatura, pero es una literatura, al fin y al cabo, es una forma de escribir y de expresarse. Y el periodismo actualmente, en el soporte que ustedes vean, si lo leen con atención, se darán cuenta que se vira mucho hacia el aspecto humano, sea con expresiones de halago o de menosprecio, pero se pone centralidad en los sujetos de las acciones más allá de los acontecimientos. Por supuesto, los acontecimientos priman. La noticia atraviesa todo género periodístico. Nosotros queremos con este libro invitarlos a leer no nada más cómo hacerse periodistas en cualquier profesión, pero en especial en comunicación, no nada más periodista, cualquier profesión de la comunicación en cualquiera de sus ramas, pero en cualquier otra profesión, la argumentación es central. No imagino el debate de un abogado defendiendo a su cliente, no imagino el debate de un médico explicando a los familiares una enfermedad terrible en el paciente, etcétera, etcétera. Se necesita de un conocimiento de argumentación mínimo que pueda dar sencillamente una explicación a lo que sucede. Y los textos que aquí escogemos queremos que cumplan esa finalidad. Entonces rebasa al periodismo, rebasa al comunicólogo y
y es para cualquier ejercicio profesional, sobre todo en su parte argumentativa. Los géneros no están de más, porque el que no es periodista, de todos modos, lee los periódicos o se entera en la radio y en la televisión. O sea, está en comunión con el periodismo de una u otra manera, y le crea o no al que está, al que es un gallo o al que denosta, no importa cuál es. Voy a ver el programa de, porque se acercan y les gusta, en cualquiera de los libros. Y por supuesto exigimos hoy, más que nunca, en cualquier terreno, que haya una ética en el ejercicio, no solo de la profesión, sino el ejercicio de los trabajos. Y entonces nosotros rescatamos ese otro ángulo, sin el cual consideramos que no tiene sentido nada de lo que decimos, ¿sí? Entonces, ahora, ya mencionando, conjuntando lo que los dos profesores han señalado, si se dan cuenta, pues nos emocionan, nos da gusto, y entonces están hablando los autores de una antología que nos costó mucho trabajo, porque dejamos fuera muchas cosas que debían estar aquí, pero pues también tenemos el límite de páginas que había que atender, porque hay un presupuesto, y que esa es la realidad del mundo, ¿no? Dinero manda, bueno, no, así fue, también lo es aquí, y que por otro lado sí quiero hacer la aclaración, antes de participar en el diálogo con ustedes, de que el libro, lamentablemente, no lo van a encontrar ahorita acá abajo, porque por los tiempos que fue a la imprenta y que lo entregaron, no estuvimos en el calendario de Fomento Editorial para poderlo entregar en tiempo y que ellos organizaran su presentación aquí. Pero está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, seguramente después va a estar en Fomento Editorial en su momento, y ahí lo podrán adquirir. Y ustedes saben que con credencial estudiante profesor es a mitad de precio, y que es un precio todo más accesible que no estuviera en la mitad. Pero no lo trato de vender, trato de invitarlos a que lo tengan, lo lean, lo disfruten, y cualquier comentario que pudieran hacernos llegar, aquí están nuestros datos y son muy bienvenidos, más de los que también ahorita nos digan con toda libertad. Les doy la palabra, les dejo la palabra a ustedes. Quien quiere comentarnos algo, decirnos que les agrada, no les agrada. Sí, se presenta usted y... Bueno, soy Arturo Noriega, sí. Soy periodista de Rosario, de Ovación, estoy en un programa de radio, pero lo más importante, yo felicito este esfuerzo, porque la desgracia de este país es que no hay periodismo, como se hace muy poco periodismo en México. Si lo comparamos con periódicos de Estados Unidos o de Oriente, hay periódicos que tienen 5 o 6 millones de ejemplares al día. Aquí no, aquí con uno de ellos tenemos a todos los periódicos en el mundo de Mexicali. En Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, hicimos con este diagnóstico la licenciatura en periodismo, porque la licenciatura en ciencias de la comunicación no tiene nada que ver con el periodismo realmente. Es un fracaso de estas licenciaturas, en Guadalajara por lo menos, porque les venden la idea de que pueden ser periodistas de radio, de televisión, bueno, de todos los medios, se meten a la edición, a la publicidad, son todólogos, pero al final no hacen periodismo. Entonces, qué bueno que están haciendo este enorme esfuerzo, vale la pena por este país que requiere investigar la verdad y saber leer la realidad. Es fundamental para un periodista. Muchísimas gracias, es un aliento para nosotros saber que no andamos perdidos en el camino, porque seguiremos defendiendo la bandera, y qué bueno que usted también señala eso, porque precisamente en la facultad ahora se está reestructurando los planes de estudio y hay una fuerte tendencia a querer eliminar la licenciatura en periodismo, digamos, la parte de periodismo, que porque ya la comunicación rebasó al periodismo, bueno, y ya vemos quiénes, bueno, pues vamos a estar ahí, a ver qué nos pasa, pero vamos a estar ahí defendiendo que sí haya una formación periodística. Estados Unidos tiene más de 400 universidades que imparten la licenciatura en periodismo, pues es que no sí. ciencias de la comunicación. Sí, entonces no podemos aislarlos, no podemos aislarlos, y sobre todo por experiencias como la que usted señala, gracias de que es el periodismo y cree en la teoría del periodismo y en el aprendizaje. Le agradezco muchísimo sus palabras y es un aliento para nosotros. Sí, claro. Desde luego la carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el espíritu fundamental es el trabajo periodístico.
Desde luego es una tradición y definitivamente tenemos que defenderla en ese plan de estudios. Y el interés no es que reciten lo que nuestros autores consideran como definición, características o la metodología para seguir. Es importante conocer todo esto para volvernos también lectores críticos de todos los medios. Y me refiero a lectores en el sentido de que recibimos el mensaje desde lo digital, lo impreso, auditivo, audiovisual en televisión. Ser lectores o receptores críticos, no nada más quedarnos con lo que nos dan y conformarnos. Entender que si en un momento dado no podemos tener la réplica, no nos quedamos tan tranquilos considerando que lo que dice ya es la verdad, y seremos capaces de buscar otros medios en donde queden esclarecidas totalmente nuestras dudas. Y hacia allá es a donde vamos a formar o que pretendemos formar a nuestros egresados en la facultad, a ese compromiso con la verdad, a ese compromiso con cómo se debe hacer el periodismo, y pues también hay que saberlo. Al poder saber y criticar lo que otros hacen, necesitamos en un momento dado entender lo que sabemos para saber hacerlo, y desde luego en la parte de la ética, el saber ser. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tú quisieras contestar? No me digan que es una sola. Sí, hace un comentario Rodrigo, y sí quisiera, a ver si alguien. Sí, esperamos el comentario. Buenas tardes. Gustavo Marín. ¿Podría yo tomar este libro como una guía para saber quién tiene ética, quién sigue los procedimientos genuinos del periodismo? Porque publicaciones hay muchas. Yo, por ejemplo, trabajo de noche cuando regreso a mi casa. Creo que la mayoría de las personas no leen periódicos. Yo, bueno, desde mi punto de vista, yo no comparto ese tema. Hay hasta periódicos que regalan. Pero sí he tenido la oportunidad de estudiarlos y veo que todo está sesgado, todo está tergiversado. Y lo que a mí me preocupa es que, en general, el ciudadano mexicano está mal informado. Entonces, este tipo de publicaciones pudiera ser una guía para saber quién verdaderamente hace periodismo, quién es ético y sobre todo quién dice la verdad. Gracias. Bien, Gustavo, gracias por la pregunta. No me atrevería a afirmar que pueda ser útil como una guía completa de la ética periodística, pero sí puedo decir que tenemos aquí un gallo pesado en esa parte. Hay un texto de Raúl Trejo del Abre, que es un investigador y también en su momento fue columnista de opinión en varios espacios en México, que es inédito y que se trata de un manual que diseñó e ideó para presentarle un conjunto de criterios de ética, pero criterios de carácter práctico. Que al final de cuentas la ética es un problema también que tiene que ver con la psicología, la filosofía, los comportamientos de las personas, y que tiene que ver con el hacer o el no hacer en favor del bien común. No tenemos un apartado teórico al respecto, pero tenemos ese apartado donde en particular este texto de Raúl Trejo fue una tentativa de crear una normativa ética para los medios, y bueno, de una pluma que es eminente defensora de la democratización de los medios, de la apertura de los espacios, ¿no? Entonces, de alguna manera el libro trató de atender ese aspecto. No puede tener, o yo no lo calificaría como un manual de ética, pero sí me atrevo a defender y a decir que esos tres textos al final, entre ellos el de Raúl Trejo del Abre, son materiales muy completos para comprender o tratar de dilucidar dónde hay un ejercicio ético y dónde no lo hay. Pero lamentablemente la dimensión ética del trabajo periodístico está sujeta a muchos problemas, y me atrevo a pensar que quizás la manera más posible de entrarle a este problema es desde la economía política, es decir, tratar de entender no solo lo que hace el reportero, lo que hace su editor, lo que hace su director, sino por qué ellos tienen que responder a un entorno mediático donde, como usted mencionó, por ejemplo, la mayoría de los periódicos, incluido La Jornada, donde de hecho hay importantes problemas con el trato de sus propios trabajadores al interior, y es el periódico que defiende las izquierdas. Incluso en ese periódico lo que se busca es lucrar con la información.
Pero al mismo tiempo no hay que olvidar que el periodismo contemporáneo en México, más allá de que es cierto que estamos viviendo una crisis, como señaló Antonio Noriega en la participación anterior, hay también una presencia de muchos reporteros que han hecho espacios de investigación periodística que no están metidos en la industria. Hablo de la red de periodistas de a pie de Marcela Turati, la red Voltaire que hizo Thierry Messiaen a nivel mundial, donde están haciendo investigación periodística. Es decir, hay una amalgama enorme y por tanto es un poco difícil discernir quién hace ética y quién no. Pero a mí me da para pensar que el apartado de ética de este libro sí nos permite reconocer en la práctica ciertos criterios por los cuales podemos saber si hay calidad humana, además de periodística, en un trabajo. Gracias. Sí, yo quisiera añadir que no hay que confundir que sea un comportamiento ético o no ético con que sea verosímil, creíble y que, digamos, pueda ser veraz. Exigencia del periodismo es que sea veraz, ¿sí? Que pueda ser comprobable, pero también yo puedo tener un dato y veraz y comprobable y no manejarlo con la ética correspondiente. O sea, como que son campos necesarios en un ejercicio profesional, ¿no? Lo que yo digo y mi ética para decirlo, y que tiene ya también que ver con la intención que llevo al decirlo. Entonces, eso es un poco lo que queremos hacer con este libro. ¿En qué se liba y de qué nos podemos apoyar para saber hacerlo? No para cuestionar al otro, sino para yo saberlo hacer, y cuando el otro no está en lo que yo considero el dato verosímil, o que está inventando, o que ya se salió de la línea, poder sustentar la refutación. Esa es la idea con el libro. No tanto cacería ni mucho menos un manual de guía de te comportaste bien o no. Eso es, además, también muy personal, y el trabajo de la ética solo va dándose en el prestigio y en el conocimiento que van creando al gran periodista, que es el que se sustenta. Y el periodista que no es ético, pues tendrá muy buenos textos, pero como periodista y como persona, por su propio peso cae. Siempre, en algún momento, saldrá algo de ello. Entonces, a nosotros en las aulas nos interesa que se reflexione en esto, porque, por supuesto, lo que queremos son periodistas éticos, del ejercicio ético de la profesión. Y lo que nos interesa también es que sepan hacer periodismo en cuanto a la escritura y en cuanto al pensamiento, en cuanto a este entorno que señala bien Rodrigo de la economía política. Los medios, ninguno está aislado de todas las fuerzas de poder que hay. Eso es indudable. Y ahora, con toda la posibilidad de lo que se le ha dado en llamar, bien o mal, periodismo ciudadano, y que puede ser el periodismo ciudadano de las calles, el movimiento ciudadano de periodistas, o bien por las vías, las redes sociales, que han venido a darle, pero buenos, como les diría yo para no decir la palabra, bueno, golpes, se me va la palabra bonita, pero bueno, para poder decir que golpean políticos y sin respeto a nadie. Y esas redes sociales también han destapado muchas conductas, no solo no éticas, sino tampoco regulares del ejercicio de la profesión. Porque también podemos ver, sí son éticos, pero no hay verdad en lo que están señalando, dices dónde está la ética. En fin, o sí es verdadero, pero no hay ética. Toda esa parte va de tal manera unida que no podemos separarla de ninguna profesión. Pero en el ejercicio profesional del periodismo, que sube a las redes tanta información, que también, sea por la vía que sea, es con la intención de un bien social. Si no es así, pues está faltando sustantivamente a la ética cuando se trata solo de golpear masivamente a alguien sin mayor sustento. Entonces es muy complejo el tema, muy interesante, pero pues rebasaría este libro y otros, ¿no? No es una guía ni una persecución, es un estudio para ser mejores. ¿Sí? Pero yo creo que sí podría ayudarle un poco a estudiar. Si usted se refiere a cómo identificar un texto serio, sí,
algunos de los textos de la parte de argumentación le pueden ayudar para entender quién está ejerciendo con seriedad y responsabilidad la opinión. Es decir, va a encontrar las opiniones, pero va a encontrar sustentos y por un convencimiento especial que genera la argumentación, usted podrá darse cuenta si está ante un texto, no digamos verdadero o que tiene la verdad, pero sí se va a encontrar con un texto que de pronto le está dando todos los argumentos para que confíe en que esa explicación, interpretación u opinión que está presentando el autor es la más conveniente o es confiable. Si también iba por ahí su pregunta, creo que sí, en este sentido sí le va a permitir identificar aquellos textos que tienen un buen compromiso con el lector, dando buena parte argumentativa. Nada más redondear este punto, que lo que es decir algo, señalar algo, y sobre todo en el terreno de la opinión, que es la que nos ocupa ahorita, es una propuesta. Yo propongo y los invito a pensar así porque es como yo pienso, pero hasta ahí. Uno lo acepta o no lo acepta, lo cuestiona y ya sabrá qué más llega ya del cuestionamiento. Pero una opinión siempre es legítima, bien fundamentada, pero es una posición entre muchas varias posiciones. ¿Sí? ¿Y tu comentario final? Bien, Más queda poquito tiempo y nosotros. quisiera hacer una referencia, una anécdota mínima. Cuando estábamos preparando el diseño de este libro y seleccionando contenidos, la primera parte era planificada para hacer poéticas, autores que hacen periodismo y que hablan de cómo lo hacen, del ensayo, de la columna, del artículo de fondo, de la crítica. En ese momento llegó un instante donde todos, como una especie de conexión, una especie de intuición más bien, y algo que no había razón para dudar, pensamos a la hora de la columna en dos figuras del periodismo mexicano. Y quedaron Miguel Ángel Granados Chapa, que ya tiene un tiempo que no está entre nosotros y que nos hace falta mucho porque es como la ausencia de una brújula para un país, y Federico Campbell. Quizás muchos de ustedes saben que en los días recientes Federico Campbell fue una de las personas que se infectó del virus H1N1 en un viaje muy cerca de su tierra, en Tijuana, en Baja California, porque fue nombrado presidente de la Feria del Libro de aquella región. Regresó ya enfermo, su hijo Federico Campbell Peña, que es reportero en Canal 11 de Cultura y de temas internacionales, estuvo constantemente informándonos acerca de la situación, hasta que finalmente nos enteramos un sábado que falleció a los 72 años. ¿Por qué menciono esta anécdota y por qué Federico Campbell? Es muy sencillo. Es uno de los reporteros que ejerció el periodismo justamente como nosotros pensamos que es el ideal, el que investiga, el que busca, el que escudriña, el que cuestiona, el que no deja de dudar, pero al mismo tiempo se ocupó toda su vida de escribir ensayos y poéticas sobre el periodismo para tratar de estudiarlo, entenderlo y enseñarlo. En una de sus escrituras de su libro Periodismo Escrito, del que tomamos justamente el texto, la columna que está presente en este libro, él hizo una reflexión sobre la situación de un reportero y dijo una cosa muy bella. Dijo: los reporteros se enfrentan a una paradoja. Cuando llegan a los 40, 50 años, llega un punto en que se dan cuenta que deben abandonar las redacciones, que es momento de dejar el trabajo de la calle, que es tan desgastante, tan agotador, que da muchas gratificaciones, sí, pero que también quiebra la espalda, donde nos vuelven sísifos a los reporteros. Entonces, en ese momento, a diferencia de otros profesionales como el médico, el dentista, el físico, el científico, el químico y cualquier otra, ya no hay esa sensación de gratificación porque todavía queda mucho por hacer. El médico, el abogado quedan con una satisfacción porque pueden vivir de su retiro y en el prestigio de ese retiro. El periodista no. Dice, entonces es el momento en que un periodista debe escribir un libro, porque el libro es justamente la posibilidad de hacer eso que no pudo hacer allá en la redacción. Y sobre todo porque el libro, y ahí citó un reportero de Le Monde Diplomatique, es la oportunidad que le da al reportero de rellenar el vacío que dejan los intelectuales. Precisamente por eso quise recordar aquí a Federico Campbell, porque está en nuestro libro, porque fue una noticia dolorosa y triste, y porque de alguna manera todos los que estamos aquí en esta mesa y los que apoyaron el diseño de este libro también, junto con los que están en esta mesa, somos como él, creyentes de que el periodismo se puede seguir estudiando, se puede seguir preservando y sobre todo se puede seguir enseñando.
Entonces, de alguna manera, espero que esta presentación, por lo menos a título personal, sirva como un homenaje al maestro Federico Campbell y que en paz descanse. Gracias. Gracias, y aquí lo dejamos porque ya